rato es un poco, no sé si raro. Tendría que hablar de los nuevos tratamientos, ¿no? O de los tratamientos, quitando la inmunoterapia, que hablará Paula. Entonces, yo me he planteado qué hacer, ¿no? Empezar a hablar de esquemas de tratamientos y lo que me he planteado un poco es por qué funcionan los tratamientos que estamos utilizando, ¿vale? Entonces van a ser 10, 15 minutos, esto siempre es un poco arriesgado decirlo, pero sí. Entonces, bueno, pues ¿por qué funcionan estos tratamientos, ¿no? Y qué es lo que estamos utilizando. Vale. Entonces, esta diapositiva ya la hemos visto, que la ha puesto el doctor San Miguel, y es en la que vemos, bueno, pues cómo va cambiando el tratamiento de los pacientes con mieloma. Hasta el año 2000 teníamos esto se ha movido, los años se han movido, ¿vale? Pero bueno, hasta el año 2000 es la línea discontinua y a partir de ahí empiezan nuevos tratamientos. Yo considero que hay 3 revoluciones en el tratamiento del mieloma. Una primera revolución es lo que tenemos en amarillo, y es cuando aparecen los inhibidores del proteasoma, el bortezomib, y los inmunomoduladores, la lenalidomida. La segunda revolución está en azul, y es cuando aparecen los anticuerpos anti-CD38. Posiblemente muchos de ustedes han recibido estos tratamientos, ¿no? Quizá todos, ¿no? Y la tercera revolución es la que nos va a hablar Paula, que es en la que estamos ahora, y es en rojo, ¿no? Que son la inmunoterapia. Hemos hablado mucho de inmunoterapia, de reactivar el sistema inmune para que luche frente a nuestras células tumorales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito por qué funcionan estos tratamientos. Y el primero es el inhibidor, es el proteasoma. El bortezomib es un inhibidor del proteasoma. Y yo pensaba, ¿y por qué funciona, ¿no? ¿Y por qué las células del mieloma se mueren cuando les damos el proteasoma? Este señor se llama Chechanover, ahí lo tienen. Bueno, pues recibió un premio Nobel por descubrir el proteasoma hace muy poco, en el 2004. Lo descubrió un poquito antes, lógicamente, y después dieron el premio Nobel por eso, ¿no? Entonces, el proteasoma es esta estructura de aquí, que vemos que es como un barril, decimos que es un barril, ¿y de qué se encarga el proteasoma? Es esto. Vaya, no ha salido. Es un basurero. Entonces, ahí había disfugado un basurero muy bonito, muy gracioso, ¿eh? Pero bueno, un señor es el basurero de las células. Cuando una célula se dedica a degradar lo que no nos sirve. Entonces, en el mieloma tenemos muchas proteínas, que es en concreto el componente monoclonal, la proteína. Y esas proteínas pues están dando guerra dentro de la célula y se acumulan. Entonces necesitamos esas proteínas, bueno, se ubiquitinan y al final lo que hacemos es ese proteasoma las degrada y hace que la célula pueda vivir con tanta proteína, porque si no se ahogaría. ¿Qué hacemos cuando el inhibidor del proteasoma lo que hace es bloquea a este proteasoma y hace que la célula se llene de sus propias proteínas y muera? Y por esto, de una forma simplificada, funciona el inhibidor del proteasoma, el bortezomib en concreto. El segundo, esta fue, claro, posiblemente la primera revolución, el primer gran fármaco que cambió el pronóstico. Y antes hablaba el doctor La Huerta, ¿no? Que seguimos utilizando el bortezomib y que además tenemos que seguirlo porque es clave para los pacientes, ¿no? El siguiente es la talidomida. ¿Qué es la talidomida? La talidomida se utilizaba en los años 50, 40, 50, pues para utilizar para las mujeres embarazadas. Y lo habrán oído, de hecho hace poco ha salido, bueno, hace unos meses o unos par de años salieron las noticias, ¿no? Pues cómo producía estos defectos de nacimiento en los niños, la talidomida, ¿no? Y porque, bueno, producía la que se llama focomelia, bueno, pues y se daba para embarazadas, ¿no? Y al final producía pues más de miles de niños que tenían este problema, ¿no? Uno de los mayores desastres médicos de la era moderna, así se definía. Entonces, hubo un momento que decíamos, vale, bueno, la historia es muy bonita, que le gusta contar al doctor San Miguel de la talidomida, porque la talidomida ahí se abandonó, lógicamente, para náuseas y para cualquier cosa, y después volvió a aparecer en un momento y se vio que funcionaba en el mieloma. Y bueno, pues por una historia muy bonita de una persona que se empeñó en Estados Unidos en que utilizara la talidomida para su marido en concreto, ¿no? Una abogada que quería que se utilizase la talidomida para su marido porque creía que podía funcionar. Y de hecho, pues a partir de ahí salió la talidomida. Pero muy interesante la talidomida, no sabemos cómo funciona este fármaco. Es algo curioso porque tenemos unas hipótesis, pero no sabemos por qué funciona la talidomida, la lenalidomida y la pomalidomida. Y entonces, bueno, hasta que este señor, que es Ito, que yo lo conocí una vez, que está ahí abajo, que es un japonés, bueno, pues este descubrió en un momento en el laboratorio que estos, que son unos peces de investigación, que si les daban talidomida y no tenían una proteína, que se llamaba cereblón, que no sé si lo pongo aquí arriba, sí, cereblón,
Los peces eran normales, pero si tenía cereblón, desaparecía los miembros, las aletas, ¿no? Que es lo que le pasaba a los niños. Entonces vio que la talidomida necesitaba para funcionar, para que hiciera su efecto, el cereblón, ya que a partir de aquí se descubrió por qué funciona este fármaco, y es porque se une a esta proteína. Y entonces, bueno, por lo que pasa, este cereblón está aquí, esa proteína naranja, y bueno, y lo que hacen estos fármacos es que se unen a esa proteína, y se unen ahí y hacen que, bueno, pues cambie el funcionamiento de esta proteína, ¿no? Normalmente van por aquí. Fíjense que aquí aparece otra vez el proteasoma. El proteasoma es muy importante en mieloma. Bueno, pues pasa de aquí y cuando se unen las proteínas, pues cambiamos de esta vía a una vía de abajo. Bueno, a través de aquí vemos, y entonces con esto pues hace muchísimas cosas. Esto está en inglés, pero hace que estos fármacos, la talidomida, son inmunomoduladores y hacen muchos mecanismos o muchos efectos dentro de la célula tumoral y al final acaban pues, con los buenos efectos que tenemos, ¿no? Bueno, y a partir de aquí ¿qué tenemos? Talidomida, lenalidomida, pomalidomida que utilizamos y vienen nuevos. De hecho, el doctor Lahuerta nos ha hablado de alguno de estos, como la iberdomida. Bueno, pues hay nuevos fármacos de estas mismas familias que ya se están utilizando. Y nosotros estamos haciendo varios ensayos, todavía no están aprobados estos fármacos, pero ya estamos haciendo muchos ensayos, incluso en el Grupo Español de Mieloma, con iberdomida y también con mecigdomida. Vamos a empezar dentro de unos meses. Bueno, vemos cómo esto sigue avanzando, ¿no? ¿Cuál es el tercer fármaco? Bueno, estos son los dos fármacos y aquí lo único que quería ver, la mecigdomida, que se llama Messi. Este le gusta al doctor San Miguel, ¿no? Que se llama Messi. Entonces dice, bueno, es un mecigdomida en inglés, pues Messi, ¿no? Como el de futbolista. Bueno, pues ven, aquí en este caso este es un plasmocitoma, un tumor, y como después del tratamiento con mecigdomida desaparece completamente, ¿no? Bueno, pues para ver pues que realmente vemos que funcionan, ¿no? Estos tratamientos. Y después quería hablar un poquito de los anti-CD38, ¿no? De los anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿qué son los anticuerpos monoclonales? Quería poner también diapositivas un poco coloridas, ¿no? Entonces, esta fue la segunda gran revolución en el mieloma en las épocas actuales, ¿no? Y es la aparición del daratumumab y después del isatuximab, que los tenemos aquí arriba, ¿no? Los anticuerpos monoclonales esta es la célula del mieloma y son estas Y. El anticuerpo monoclonal es como una Y, ¿no? Son los anticuerpos. Bueno, y aquí vemos, bueno, pues que está muy bonito, aquí lo que vemos es que son diferentes, el daratumumab y el isatuximab, y eso verde de abajo es el CD38, que es una proteína que está en la célula del mieloma, tiene CD38. Es pues proteína, podemos llamarla jaimito. Pues una proteína que se puede llamar jaimito o CD38, pero bueno, el caso es que es una proteína que está y la ponen y está expresándose hacia afuera. O sea, la célula plasmática la tiene y está mostrando CD38. Con lo cual nosotros decimos, bueno, vamos a pegar ahí estas proteínas, daratumumab e isatuximab. ¿Y por qué mata? Bueno, pues lo he puesto aquí de una forma resumida. Y es porque esta es la célula del mieloma, en naranja. Estas gominolas que tenemos aquí es el CD38, que la está enseñando, y la podemos identificar, esa célula del mieloma, por el CD38, sabemos que es así. Y aquí tenemos la Y que les decía, y estos son los anticuerpos monoclonales, que se unen a ese CD38. Entonces, una vez que se une esa proteína, ese anticuerpo, a la célula plasmática, ¿qué hace? Pues hace muchas cosas. Primero, por una parte, mata esas células directamente. Puede hacerlo de alguna forma, matar esas células directamente. Por otra parte, este anticuerpo atrae a unas células que se llaman NK, que han salido también antes, en una presentación anterior. Atrae estas células que son feísimas, pero que son muy importantes, porque son células de defensa. Entonces, atrae las células de defensa, las células NK, y destruye a las células del mieloma. Atrae a otras células que se llaman macrófagos, que lo que hacen es comerse las células y a las bacterias, etcétera, y las atrae también, y atrae a otro sistema que se llama el complemento, que también nos depende de las infecciones y de otras cosas. Es decir, por 4 mecanismos diferentes, al unirse el anticuerpo al CD38, hace que haya muchos mecanismos que van a atacar a la célula tumoral, ¿no? Y esto es tan eficaz, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una de las primeras pacientes que tratamos en su momento con daratumumab, en los primeros ensayos clínicos, ¿no? Cuando el daratumumab ni siquiera se llamaba daratumumab en aquel momento. Bueno, pues, y vimos a esa paciente, había que hacer una médula a los pocos días del tratamiento, a las 2 semanas, y vimos que aparecían
estos son células normales, bueno, células normales, sí, son células normales, estos son linfocitos, bueno, son células, ¿no? Y aparecía este celulón, es algo monstruoso. O sea, nosotros vemos esto al microscopio en la médula y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y decimos, pero esto, claro, estábamos al principio de estos tratamientos, no sabíamos qué pasaba con ellos. Bueno, lo que hicimos en este paciente es decir, bueno, le hicimos una tinción específica y vimos que todas las células pequeñitas que ven aquí dentro, esas son células plasmáticas. Es decir, lo que estamos viendo es que estábamos activando uno de los mecanismos que he dicho antes, que es el de comer, el de fagocitar, ¿no? Los macrófagos que se comen las células. Bueno, pues este es un gran macrófago que se está comiendo células del mieloma. Demostramos pues, que efectivamente es lo que estábamos viendo, es que el daratumumab estaba funcionando de esta forma, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Regular. ¿Cómo? De intendencia. O sea, que tenemos más tiempo. A lo mejor, fíjate, dado el problema de intendencia que está diciendo, se puede cortar la presentación. El problema de intendencia es terrible y es que los camareros han dicho que os salimos a tomar café o que se van. Pues, no, pues eso es fundamental. Porque además estamos hablando aquí de comida, del que si se comen las células, con lo cual está claro que hay que hacer algo. Pues nada, vámonos, ¿no? Y después volvemos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, son 5 minutos más, no voy a tardar más, en lo que me queda de algunos nuevos tratamientos, ¿no? que ya tenemos. No he visto, al principio de la diapositiva, cuando hemos visto los tratamientos que se han ido aprobando, hablaba yo de las revoluciones, las 3 revoluciones que ha habido, no he dicho que hay 18 fármacos que se han aprobado. Lo ponía abajo, ¿no? En rojo. 18 fármacos se han aprobado para el tratamiento del mieloma en el siglo XXI. 18. Esto quiere decir, o antes hablaba, ¿no? Que a veces tenemos que el mieloma le vamos ganando tiempo y la idea es, bueno, este tratamiento, a ver si es un tratamiento que me dura 2 años, es que dentro de 2 años pueden venir todo lo que nos va a contar después Paula y vamos a tener muchas cosas para posteriormente para poder tratar a los pacientes, ¿no? Tratarles. Entonces, hemos hablado del proteasoma, de los inmunomoduladores, de la lenalidomida, pomalidomida, de los anticuerpos anti-CD38, del daratumumab, ¿no? De cómo funcionan. Hay algunos fármacos que son más nuevos. Entonces, por ejemplo, ya os lo voy a poner 4 diapositivas así con colores. Como ven, es un anticuerpo también. Es la Y de la que hablábamos antes. Pero la característica que tiene este fármaco, que es el belantamab mafodotin o Belamaf, es que es lo rojo. Eso rojo es quimioterapia. Entonces, este fármaco lo que hace es, se une, como ven ahí, se une a la célula del tumor, porque va dirigida frente a una diana y reconoce la célula del mieloma, se mete dentro, o sea, la célula lo internaliza y libera lo rojo. Y entonces libera dentro de la célula del mieloma específicamente la quimioterapia para que funcione dentro de la célula del mieloma. Es decir, es una quimioterapia lista y dirigida, ¿no? Y este es un fármaco que tenemos aprobado, ¿no? Y en España también, ¿no? Otro parecido es que es el melflufen. Es parecido. Son nombres todos muy fáciles de entender. Entonces, melflufen, además que es difícil de pronunciar, es un concepto parecido. Es también quimioterapia, en este caso es melphalan. El melphalan es lo azul. Y lo unimos, el melphalan, a otra proteína que es la verde, ¿no? Entonces, al unir melphalan a la proteína verde, hace que entre muy rápido dentro a la célula. Y entra muy rápido a la célula. Pero es un melphalan que no es activo. La quimioterapia no es activa cuando está unida a la proteína verde. Lo único que hacemos es que entra muy rápido a la célula. Y dentro de la célula del mieloma tiene unas proteínas que se llaman aminopeptidasas, unas proteínas que rompen esa unión entre lo verde y lo azul y liberan el melphalan, el azul. Entonces, hacemos que entre muy rápido, es inactivo, pero dentro de la célula se activa. Ven que es bastante interesante. O sea, es un melphalan listo, porque dicen, bueno, está inactivo hasta que dentro de la célula del mieloma se activa y produce, pues, y este es un fármaco que también produce ese efecto, ¿no? También está aprobado, bueno, esto son unas tasas de respuesta que no quiero entrar, pero también está aprobado y todavía no lo tenemos disponible en España. Este es otro
otro fármaco. Y este es el selinexor, que también está aprobado y todavía no está disponible en España. Y es un fármaco, el selinexor bloquea el aro rojo. El aro rojo es una proteína que tenemos que se llama exportina, que le suena a exportar, ¿no? Pues lo que hace es saca diferentes proteínas de la célula del tumor. Y es una proteína que el tumor, en este caso el mieloma, utiliza para sobrevivir, porque quita proteínas del núcleo que no le interesan. ¿Qué hacemos nosotros? Bloqueamos con el selinexor esta proteína. La inhibimos y entonces dejamos dentro de la célula del mieloma algo que es tóxico para ella, ¿no? Y la mata. Bueno, pues otra forma en la que nosotros podemos atacar a la célula del mieloma, ¿no? Y después tenemos que el mecanismo me da un poco igual, ¿no? Bueno, porque inhibe una proteína que se llama BCL2. Pero ¿qué es lo más importante de este venetoclax? Que es un fármaco que ya está aprobado para otras enfermedades, ¿no? La leucemia linfática crónica y para la leucemia aguda. Bueno, otras enfermedades de hematología. Para el mieloma no está aprobado, pero lo que es curioso de este fármaco, que inhibe esta proteína que es BCL2, que está ahí, que es la que está en azul, una proteína que utiliza la célula para sobrevivir y la bloquea, es esto que tenemos aquí. Y es que cuando se pone este fármaco tiene una cosa que pasa muy poco en mieloma, y es que solo funciona en un tipo de enfermos, que son aquellos enfermos que tienen esto que pone aquí de T1114, que es la translocación 1114, que es una de las alteraciones genéticas que puede tener. Pues solo ese grupo de pacientes, que es un 15%, 20%, pues que tienen esa alteración, responden a este fármaco. Y los que no la tienen, no responden. Entonces es el primer fármaco dirigido, que podemos seleccionar qué pacientes pueden responder o tienen más posibilidades de responder, ¿no? Todavía no está aprobado este fármaco, pero bueno, posiblemente igual alguno de ustedes, si tiene esta translocación, lo ha podido recibir, porque a veces lo pedimos, aunque no esté aprobado, como sabemos que puede responder, pues lo pedimos, ¿no? Y este es el último que voy a presentar, que es el modakafusp, que es un fármaco que todavía está muy lejos. Pero también, de nuevo, un anticuerpo que va dirigido frente a la célula del mieloma. Y aquí lo que tenemos de diferente son esos dos caramelitos rojos. Esas dos moléculas rojas es interferón. No sé si les suena interferón. Interferón lo utilizamos hace mucho tiempo en mieloma. Es para activar el sistema inmune también. Funcionaba, pero tenía una toxicidad, ¿no? Porque produce cefaleas, produce cansancio, produce décimas de fiebre, febrícula. Entonces, aquí lo que tenemos es que lo mismo que antes, ¿no? O sea, lo que buscamos es ser muy selectivos e ir a la célula tumoral. Entonces, aquí llevamos ese anticuerpo, se une a la célula tumoral y allí libera estas dos moléculas de interferón. Es decir, en vez de dar el interferón intravenoso como se daba antes, lo damos unido a esta proteína. Entonces, va donde está la célula del tumor, a la médula ósea, y allí se liberan estas proteínas y ahí actúa pues, de una forma más localizada el interferón, más eficaz y menos efectos secundarios. Bueno, pues como ven, todas estas son las cosas que un poco que tenemos, ¿no? Y hay muchas cosas. Y yo creo que eso, pues podemos decir esto, o sea, que tenemos 18 fármacos aprobados nuevos, muchos de ellos todavía no en España, pero tenemos que luchar para que eso cada vez sea más, ¿no? Hay 3 revoluciones, ¿no? Bortezomib, lenalidomida, una revolución, daratumumab y satuximab, segunda revolución, y después tenemos la inmunoterapia de la que hablaremos ahora, ¿no? Y después aparecen muchos otros fármacos, ¿no? Todos dirigidos frente a puntos débiles. Estamos buscando cómo conocer mejor a la célula tumoral, qué podemos atacar e ir directamente a esa célula tumoral y utilizarla, lo que puede ser más tóxico para ella, ¿no? Y con esto pues ya me termino y me voy al avión.